Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver. Hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, 11ª temporada. Bueno, hoy tenemos un programa bárbaro. Mire, le voy a mostrar primero la tapa de este libro. Un libro de investigación. Si lo contás te mato. Frase perteneciente a Guillermo Suárez Mason, un icónico general del proceso militar. El autor de este libro es un gran periodista argentino, productor de radio y televisión, que es Gustavo Sanmartino. Es un libro que tiene muchos años de gestación. ¿Por qué muchos años? Son mucho tiempo de charlas. Estos libros no se hacen fácilmente. Lo tenemos aquí, Gustavo. Qué placer tenerte. Hola, Ricardo, encantado. ¿Cómo te va? Hace mucho que no nos veíamos. Bueno, tengo el placer de que hayas sido mi productor en 9 Diario. A ver, somos dos productos de 9 Diario. 90 y pico. Hace muchos años atrás. Pero bueno, 30 años en Mitre más o menos, ¿no? Llevo 28, sí, 28 para 29. 28, sí. Toda una vida ahí. Bastante, todo, lindo. Bien, pero cuando me enteré de tu libro, porque esas cosas que tiene la vida, vos sabés que yo sigo conectado con muchos chicos del canal, ¿no? Uh-huh. En general, o por el deporte, por alguna cuestión, o porque cuando se le dio el Martín Fierro 9 Diario fui al canal, me encontré con los compañeros, pero cuando yo veo a alguno que trabajó con nosotros, que fue compañero, quiero ver qué hace. Te pega. Y estaba viendo una nota en el diario Página 12 y veo un comentario donde un lector recomienda leer este libro de Gustavo Sanmartino. Dije, Gustavo Sanmartino, periodista de uno solo. Y ahí escuché la nota que te hizo Mariel de Lenarda en la mañana de Mitre. Muy interesante la nota, porque además yo me pongo en tu lugar. Yo estoy escribiendo libros sobre Malvinas. Tuve una única entrevista con Mario Benjamín Menéndez de 4 horas, incluida la cena, ¿no? Y en su momento, cuando yo publiqué algo, fui repudiado. A mí me interesa la historia, creo que hago lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Mucho más el testimonio, mucho más... a ver, el golpe fue hace 50 años. Tomémoslo como dato icónico en este momento, como marco de referencia. Más allá de que yo esto lo empecé en el año 99, hoy tengo hijos de 20 y pico, 30 años, y que sencillamente se asombran, se asustan de las cosas que ocurrieron, mucho más cuando uno le iba contando intimidades o pormenores de la historia esta. Y ellos más que nadie están ávidos de conocer, de saber, con solo hurguetear, y como periodista seguramente te ha pasado que es cuestión de escarbar y aparece una cosa, otra cosa, es cuestión de relacionar tiempos. Sabrás perfectamente, Edgardo, que al día de hoy me asombra porque surgen cosas nuevas, cosas interesantísimas. ¿Cuál es el interés? Son historias, todas son historias, mucho más para la gente que le gusta escribir o le gusta conocer o escuchar historias, son historias. Esta es una historia dramática, un tiempo dramático, allá lejano, que sinceramente, mira, este libro tiene 3 semanas en la calle. Te puedo asegurar que todo lo siento mucho más cercano, porque solo las pocas repercusiones que empiezan a ver, empiezan a presionar de un bando o de otro. Es como que aquello se vuelve a trasladar. No sé si es porque políticamente el país no se termina de acomodar, porque de un momento político pasamos a otro y volvemos ahora a otro. Es impresionante, pero estamos llenos de historias. La de la dictadura, todo el tiempo de la dictadura, hay un montón de historias y un montón de personajes que todavía tienen muchas cosas que contar. Y me parece que Suárez Mason fue un personaje muy importante. Recordemos que era un hombre vinculado a Argentinos Juniors, ¿no? Mirá, todo nace en Radio Mitre, que es donde... Alias Pajarito. Arias Pajarito, en la casa le decían Cacho, él era Cacho, y la mujer lo trataba de general. Siempre hablaba de él general y decía, general, ¿qué quiere?
con respeto, con cariño, con afecto, pero era general. Cacho le decían íntimamente en la familia. Todo nace con el tema de Argentinos Juniors. En el año 1999, a principios de 1999, a Suárez Mason lo expulsan. Obviamente ya el apogeo militar ya no lo tenía, ni la influencia en el club la tenía, y él lo expulsan del club, cosa que le duele muchísimo. En ese entonces yo había comenzado recién, hace unos meses, que estaba trabajando con Néstor Ibarra. Néstor Ibarra en Radio Mitre, devenido en conductor de la mañana de Radio Mitre, un periodista político, pero él había sido 10, 15, 20 años atrás periodista deportivo, con lo cual en tiempos de la dictadura, obviamente era muy conocido, y obviamente Suárez Mason también, con lo cual yo recuerdo que esa mañana que salen los diarios, me encomiendan buscar el tema, ni siquiera Suárez Mason, porque era un personaje que era difícil, no era fácil de encontrar. Yo me aboco a buscarlo, no lo encuentro a él, lo encuentro a la mujer, y a través del apellido de la mujer, obviamente doy en su casa. Actualmente vive en ese mismo lugar, así que la mujer me comunica con Suárez Mason, le comunico que Néstor Ibarra quería hablar con él y acepta. O sea, en realidad yo creo que aceptar esa entrevista fue por Néstor Ibarra. ¿Qué es lo importante? En una entrevista de 15, 20 minutos, Suárez Mason da a entender, más allá de justificarse de una u otra manera de todas las cosas que hacía, Néstor Ibarra le hacía mucho hincapié en el tema de los bebés robados. Era la época que estaba muy en boga el tema había crecido demasiado el tema ese, y él era siempre marcado y señalado, pero no estaba imputado. En ese momento gozaba de libertad absoluta. Le había cabido uno de los indultos de Menem del año 90, Menem los da a fines del 89 y en el 90. A Suárez Mason le dan el último decreto único con solo su nombre. Después veremos que había una relación y un vínculo allí, pero bueno, él estaba en libertad total. Él, en esa entrevista con Néstor Ibarra, desliza, y es titular de los diarios del Otro Día, de que él tenía documentación bien guardada, dice la palabra, bien guardada, de las instrucciones que él recibía para aplicar su metodología de trabajo. Él decía de trabajo, pero era, bueno, todo el punto iba, bueno, en la metodología de la represión con respecto a la acción que tenía. Recordemos que Suárez Mason tenía a su cargo en el orden, ese diagrama que tenían los militares, él tenía una zona donde incluía incluso varias provincias, pero en esas zonas él tendría alrededor de entre 50, creo que fueron 57, entre 50 y 60 centros clandestinos de detención. Obviamente que eso le valió, en ese momento incluso, llegar a estar marcado, acusado en más de 600 causas de distinta índole, de robo de bebés, secuestros, torturas, desapariciones. En ese marco, él dice eso. Termina la entrevista y a mí me encarga la radio por pedido de Clarín que necesitaban ver si podían acceder a esa documentación. Obviamente me la encomiendan a mí porque yo había hecho el contacto. No lo conocía, pero bueno, volví a llamar, insistir, y después de un par de días, bueno, fueron 2 o 3 días, accede a una reunión que lo hacemos en el Palacio Balcarce, muy cerca de su casa, 6, 8 cuadras de su casa. Nos reunimos, reunión difícil, para decirte, no es que era joven, pero era pichón para este tipo de cosas. Yo no estaba acostumbrado, soy productor de toda la vida, en radio y televisión, pero del otro lado. Esta tenía un gusto muy particular, pero muy particular. Recuerdo que estando en 9 Diario, en épocas en que Suárez Mason se fugó, o sea, Suárez Mason no incluyó el juicio de las juntas. Cuando se los convoca, Suárez Mason se escapa. Esa famosa frase que la desliza, creo que en la revista 7 Días, a una periodista que conocía: no quiero ser el pato de la boda. Es una frase de él, a mí me la repitió incluso, y hasta la reconoció y dijo su por qué, y dijo que no aceptaba lo que iban a hacer, que lo había comunicado a su superior y a su subalterno, que entregaran su nombre, que dijeran lo que quisieran, pero que él se iba. Dicho y hecho, se fue. Él estaba acostumbrado a escaparse, ya había ocurrido en el 51, en la Revolución del 51, que se había escapado de Uruguay. Se escapa a Estados Unidos, está 3 años, lo
Lo atrapan, vuelve para acá y Menem lo indulta. Acá, cuando lo traen acá, solo está algunos meses en la cárcel de Marcos Paz. Marcos Paz. Y en el 90 a él lo indulta. ¿Qué ocurre? Yo iba con la intención de la documentación. Hablamos, obviamente no iba directo a preguntarle, entonces empatizamos rápido porque él asocia mi apellido, yo soy Gustavo San Martino, todo junto, doble M. Pero él, yo le digo San Martino y él rápidamente, bueno, usted tiene algo, usted tiene que, debe ser familiar de, no me acuerdo el nombre, Alfredo San Martino, no me acuerdo, pero era un compañero de él, o un camarada de él que había sido muerto por los subversivos, dicho por él, creo que en la provincia de Córdoba. Ajá. Está descrito los detalles en el libro que no recuerdo bien. Obviamente yo le dije que sí, no tenía nada que ver porque yo ni siquiera sabía de quién estaba hablando. Después en el tiempo certifiqué, se escribía separado, tengo los datos, averigüé en qué forma murió. Paradójicamente, tema aparte. Para este libro descubrí que existen 3 San Martinos más que se escriben exactamente con mi apellido, como mi apellido, y que están desaparecidos. ¿Y son familiares tuyos? Nada que ver, no. Solamente el apellido. Yo el apellido, pero digo, la paradoja, al que él hacía referencia no se escribía igual, esto por lo menos, sí. Bueno, en esa charla, que es larga, son casi de 1 hora y media, casi 2, en tren de una merienda, el pidete, escones, bueno, todo muy extendido, pero todo muy duro porque yo no estaba asustado. Entonces empecé a divagar con distintas cosas o distintos temas antes de ir a pedirle el tema de los documentos. Ahí hablamos de fútbol, yo sabía lo de Argentino Junior, que era un punto débil, con lo cual le confieso que era de San Lorenzo, a lo cual inmediatamente me atajó en el aire, porque dijo, sí, o una cosa así, me dice, yo soy amigo de Osvaldo. Digo, ¿qué Osvaldo? De Cacciatore, me dice. Digo, bueno, y me da a entender como que él había colaborado dándole manija para que pudieran corrernos de la cancha de Boedo. Bueno, era una chicana de él, pero evidentemente entonaba por ese lado. Obviamente, como conocía terminología también militar, yo había estudiado el secundario en el Liceo Militar, había hecho 2-3 años incluso del colegio militar y no seguí por un accidente que tuve. Me sirvió para hablarle en términos militares. Yo sabía que él era de caballería. Yo había preparado la reunión. Una estupidez, pero bueno, yo estaba cagado, estaba asustado. Me llevaba botellitas de agua bendita. Estaba asustado. Pero lo hacía. Y me había preparado, recuerdo que iba a la editorial Atlantia, donde yo había trabajado, y iba a los archivos y pedía recortes de la época. Entonces eso me servía de excusa para sacarle los temas. Así que esa reunión fluyó, hablamos en términos militares, era caballería, yo de infantería, entonces que pin, que pan. Cometo el error de sacar el tema Malvinas, que yo cuando estaba en el liceo, ya en 3er o 4 año, veía cómo llegaban los voluntarios. Los que egresan del liceo salen en carácter de reservista. Yo soy reservista. Bueno, cuando nosotros nos hacen licenciar, en vez de en el régimen de internado, podíamos ir y venir a nuestras casas, ir y volver, y veíamos a todos los chicos melenudos que eran reservistas recién egresados de años poco. Entonces yo le conté eso y le digo, yo hubiese deseado ir a las Malvinas. ¿Para qué? Se enganchó con el tema Malvinas y dice, pero usted sabe la verdad de Malvinas. Y qué pin, qué pan, digo, sí, cómo no, si yo en el colegio militar tuve como jefe de cuerpo de cadete al teniente coronel Balsa, teniente coronel en ese entonces. Claro. Balsa. Imagino que con Balsa. Peor. O sea, todo peor, ¿por qué? Primero porque lo de la guerra, usted sabe que la guerra fue inventada, usted sabe que la guerra, y ahí me contó la anécdota, muy interesante, que ellos sabían obviamente lo de la guerra antes, que él se enteró antes, que él se la comunicó, él tiene un hijo marino, se la comunicó incluso a su hijo, como para que estuvieran alerta y no... y con el tema con respecto a Balsa, la verdad, no te digo que lo odiaba, pero siempre lo denostaba muchísimo porque él decía que había hecho un reconocimiento público sin saber, sin haber participado, sin entender nada, siempre lo despreciaba muchísimo.
Claro, fue lo de Balsa, fue ese reconocimiento muy el duro. reconocimiento histórico. Claro, fue muy duro y además Balsa fue muy cuestionado. Vos sabés que Benito Rotolo, que fue un almirante, fue uno de los que hundió la fragata Ardent, estaba haciendo entrenamiento en Francia de los superestandartes, ¿no? Sí. Y a él lo llaman cuando está por comenzar el conflicto de Malvinas para venirse. Y entonces le dicen que es una estrategia, que lo que van a hacer es como una escaramuza, pero que es breve. Sí, sí. Entonces él ve en Francia, ve cuando está en el país cómo se van armando la flota y ve en el viaje ve la flota inglesa y dice, no, esto no es una cosa así nomás. Es decir, a él le habían dado una información que no era correcta. O sea, él era piloto, bueno, terminó teniendo una actuación muy destacada, pero eso, lo que decís vos es cierto. Hay mucha gente que sabía, muchos militares, y otros no sabían. No sabían. De todos modos, los militares en ese entonces, año 81, fines del 81, ya, si bien ellos creían que habían logrado lo que buscaban, de hecho, lo que era Videla, que era considerado conservador, con respecto a los duros, donde estaba afiliado Suárez Mason, Menéndez, Nicolai, de Bussi y otros tantos. Entonces había algunos que ya querían sacar el pie del acelerador y empezar a correrse y que viniera un proceso democrático, y estaban los que no, acá seguimos, nos quedamos, nos fue bien y vamos para adelante. En el medio hay un hecho muy puntual, te cuento yo lo que yo sé desde este personaje que es Suárez Mason. Suárez Mason, a mí muchas veces él se llamaba el cuarto. Yo tardé en entenderle eso, hasta que por asociación y porque él también me lo termina explicando, y dice, Gustavo, no me decía Gustavo, San Martín me decía, están los tres de la Junta y después vengo yo. Y digo, pero él me aclaraba inmediatamente, eso es la parte política, la parte militar es responsabilidad mía. Yo recibo órdenes, pero yo las hago ejecutar a mi forma. Esto es real. ¿Por qué digo esto? Porque él en un momento que confiesa, ya hacia el final de las últimas reuniones, y que él reconoce que había querido suceder a Videla. Yo medio como que lo chicaneó por unas insinuaciones que había hecho, le chicaneó diciéndole, usted le hubiese gustado ser presidente. Y él se reía socarronamente, pero me confiesa, mire, le cuento. Y me dijo que hubo un debate entre generales, un cónclave, que se hizo en Campo de Mayo, que la mayoría de los generales se tuvo que hacer una votación, esto es tiempo 80-81, que Videla decide correrse, ¿no? Y cambia la cúpula. Asume Viola. Exacto, el punto es ese. Roberto en Viola. El cónclave, el elegido es Suárez Mason. Cuando le transmiten la información a Videla, Videla no quería, justamente porque pertenecía a uno de los duros. Y ponen a Viola, por decisión de él, a sabiendas de que Viola era una persona enferma, era un militar enfermo del corazón. Lo ponen, obviamente Videla dura muy poco, meses, e inmediatamente termina Viola. Claro. Inmediatamente termina Galtieri en el asunto. Y en el asunto del revoleo, Galtieri era uno de los militares que jamás hubiese tenido que haber estado en esa situación. Ninguno, o sea, cualquier otro, pero ninguno. Porque era Pocas luces, impresentable, ojo, dicho por ellos mismos, por camaradas de él. Entonces, cuando llega a la situación Malvinas, bueno, era todo inapropiado desde todo punto de vista. Te iba a decir, yo termino la reunión, la primera reunión con Suárez Mason, le pido la documentación, él se excusa, me dice que no puede, que no es conveniente, y me da a entender, él textualmente me dice, mira, la tenemos en Estados Unidos. Él, es factible, ¿eh? A ese punto, en Estados Unidos, él había estado, el nombre Suárez Mason deja de ser Suárez Mason desde entonces, del año 80 y pico, ahí ellos empiezan a llamar Suárez, y de hecho la familia acá se llama Suárez, es muy difícil que los Suárez Mason quieran salir y exponerse públicamente. Claro. Él me certifica que estaba en Estados Unidos, y casi antes, en las últimas reuniones, me da a entender como que, bueno, él tiene un hijo viviendo allá en Estados Unidos, y que yo estoy convencido que allá hay. De todos modos, en su casa tenía una buena habitación con un montón de cosas que... Todos tenían. Ahora, vos sabés que cuando yo hago la entrevista con Mario Benjamín Menéndez,
me cuenta un hecho importantísimo. El que rinde Malvinas no es Galtieri, es Menéndez. Sí, lo sabía. Ese. Menéndez. Y él le tiene que comunicar que había hecho, ¿no? Él la rinde porque ya no tenía más pertrechos, no tenía más comida. Y entonces otra de las cuestiones, viste que hubo una crítica severa porque estaba peinado el tipo. Sí. Y si yo venía de estar de guardia, nos estaban bombardeando, dice, para presentarme como militar delante de Jeremy Moore, ¿qué hice? Me bañé o se lavó la cabeza, se afeitó y él fue el tipo porque ya se dio cuenta de que no tenía más chances. Sí, incluso pagó con el desprecio, porque fue despreciado. Fue muy por despreciado. Sí. Exacto. Hay un dato de la realidad. Menéndez no tiene ninguna condena por delito de lesa humanidad. Ninguna. Se murió antes. Exacto. Tenía procesos. Pero el otro punto que es interesante de Malvinas, ya que estamos tocando el tema, es el hecho de que según Menéndez, Nicolaide fue el general que ocultó a los militares y a los soldados de Malvinas. Fue toda una... ¿En qué sentido? Claro, viste que los ocultaban. Sí, al principio. Los llevaban en el colectivo con los vidrios cerrados. Sí, es cierto. Les daban, los del interior incluso. Claro, terriblemente. Pero que el autor desconoce... Pues yo le digo, bueno, el tema de Malvinas, el primero que quiere ocultarlo es Alfonsín. No, me dice, no se equivoque, no es Alfonsín, es Cristino Nicolaides. Mirá, y lo dice un compañero, un camarada. Claro. Es decir, Menéndez deja en lo que yo escucho, porque, a ver, hablar de estos personajes yo sé que irrita, porque en definitiva mucha gente aún no entiende el sentido histórico de todo esto. Yo lo veo del lado histórico. Pero Menéndez pone claro sobre oscuro temas que son muy interesantes. Hoy la cuestión Malvinas no está cerrada. Tal vez del proceso militar a 50 años quedan muy pocos protagonistas, y no sé yo si la justicia a los 50 años es justa. Mira lo que te digo. Cuando fue el caso Pritzker, ¿te acordás? Sí. Yo estuve a punto de hacer la nota, ¿sabías? Exacto. No. Romay me dijo hasta $20.000 le pagamos. Ajá. Y el abogado Pedro Bianchi me pidió $40.000. Y no le hicimos. Pedro Bianchi. Abogado de Macera, sí. muy amigo. Sí. Pedro Bianchi te encontraba a las 7 de la mañana y te invitaba a whisky. Pero no, lo que voy a lo siguiente. Cuando Pritzker del juzgado tenía como 90 años. Yo digo, ¿es justa la justicia a los 90 años? Porque vos tenés que pensar que yo soy finalista, la pena tiene que tener un sentido de que el individuo vuelva a ser quien era, que se resocialice, que se pueda insertar. Esa es la famosa teoría del fin. Ahora, en este hecho puntual, que es un hecho político, yo he leído muchísimo sobre todo el tema de guerrilla en la Argentina. Te contaba hoy fuera de micrófono que entrevisté a varios, entre ellos a Cirilo Perdía en la clandestinidad. Pero a mí me parece que este trabajo tuyo sobre el general Suárez Mason es muy importante, porque no hay trabajo sobre el Suárez Mason. Porque además, los casilleros de la historia, cuando nosotros dejemos este plano y la gente busque, hay que dejar una historia completa. Si vos, por la historia, si la cuentan los que ganan, hay otra historia, ¿no? Te cuento o te sumo, cada entrevista que me hacen, esto es nuevo para mí, pero me preocupo en un punto. Soy periodista, está encarado periodísticamente, hay investigación, hay documentación, fue encarado periodísticamente el personaje. Ahora, la estrategia no fue periodística, o sea, no fue. El otro día lo discutía con un periodista conocido, muy conocido, y no lo entendía o no lo quería reconocer, que decía que la importancia del mano a mano del periodista. Yo te pregunto, corresponde, yo te pregunto, corresponde, y ahí está la confesión. Y yo le decía, sí y no, porque casi es condicionada por el tiempo que le diste, por la forma, el lugar donde estés, era acotado. Sí, está bien. Y es periodístico antes que nada. Y es periodístico. Entonces, yo en aquel momento hubieron dos causas, una que era fundamental. Yo me encontraba estudiando dirección de cine, y en ese momento yo medio como que no tenía en claro tampoco qué hacer. Tenía a la mano un personaje que me interesaba periodísticamente, que se notaba que había una vinculación, o él tenía una aproximación por X motivo, a pesar de que odiaba a los periodistas. Pero yo creo que lo agarré, una persona grande, 79 años, y empatizamos quizás porque dialogábamos y porque yo trataba de alargar esa relación y ese vínculo.
En el fondo a mí me interesaba más la línea documental, venía de estar en Canal 9, me puse a estudiar dirección de cine justamente yo era periodista, había estudiado para gráfica y había terminado en la televisión, necesitaba el bagaje técnico y me puse a estudiar dirección de cine. Pero había una materia que me encantaba, pero me sirvió para esto, para aplicar cosas, que fue la materia documental. Claro. En documental, era muy básico, me había enseñado documental de cine, puro, del principio, era poner una cámara quietita y todo lo que ocurriera delante de la cámara era lo verdadero, era lo puro, era lo documental. Ni siquiera debía haber una intervención de una persona preguntando. Se toleraba, pero fuera de cámara, pero nada que lo alterara, que ¿se entiende eso? Documental. Totalmente. Bueno, en ese marco, mientras yo decidía qué iba a hacer, tenía a la mano un personaje y él insinuaba cosas. Él estaba con una familia rota por lo del apellido, por los hijos grandes, tenía 4 hijos, se notaba familiarmente que había crisis, y él quería buscar una especie de, ponele, la palabra sería reivindicación de su apellido. Por eso yo tengo textos escritos por él, que me los daba, para que los fotocopiara y se los devolviera, y ahí está escrito con el lujo de detalle, hay un capítulo denso en el libro que habla, es todo textual de él, y hace referencia a la familia, al apellido que venía de acá, que los Suárez Mason, que Lugones, y hace referencia. Había una actitud de él, de tener un nexo con alguien, y a quién. Yo era totalmente inofensivo a los fines de él, a lo que él había conocido. Inofensivo en el aspecto de no hacía micrófono, no estaba en la tele, era un contacto ahí que estaba y que le mostraba interés, y a mí me servía porque también buscaba eso. En el fondo quizás buscaba esto del documental. ¿Qué pasa? En esos términos, el tiempo en el documental no existe, es todo lo contrario. Era todo lo que sirviera para alargar, todo lo que sirviera para conocer al personaje, no él, a su familia, a su casa, el perro, si le gustaba esto, si le gustaba aquello, lo de antes, lo de después, y todo eso sirvió. Sirvió que él no dio un sí fácil, pero sí me permitió mantenerme en contacto. Por eso que yo podía, con las excusas de las noticias que empezaban a emerger públicamente, él estaba muy comprometido con las causas del robo de bebé, la famosa causa 450. Vamos a hacer una pausita ahí porque es un tema interesante. Respecto al documental, vos y yo produjimos un hecho en la televisión argentina que en un noticiero que venía en caída paralizó el país, y para mí fue la mejor nota de mi vida, que fue la grabación de Guillermo Coppola en la cárcel. Para mí fue la mejor nota, porque yo no la hice. Porque cuando vos escuchas un tipo que habla por teléfono, que no sabe que lo están grabando, y que se convierte en una nota periodística, es una nota documental. Terrible, exacto. Exacto. Y yo entiendo lo que vos señalás, porque el documental, a ver, ¿por qué tiene tanto valor? Porque vos, por ejemplo, te vas a Liverpool y vas a ver que hay una iglesia que fue bombardeada y que la han dejado como testimonio, como documento. ¿Qué pasó? Esta iglesia estaban en una misa, creo que era protestante, la bombardearon y dejaron absolutamente todo como está, porque es un documento. Esto fue lo que pasó. Y lo que vos haces y lo que señalás como documento, yo lo entiendo. Y yo creo que es tal vez lo mejor que uno puede rescatar desde el periodismo, ¿no? Lo más auténtico. Porque lo demás, bueno, cada uno cuando se expresa, cuando vos haces una nota, te puede decir lo que siente, lo que le conviene, pero cuando vos pones una cámara o un micrófono y grabás es un documento. En eso estoy de acuerdo totalmente. Gustavo Sammartino, productor. ¿La mañana de Mitre es? En este momento la mañana de Mitre, sí. ¿A qué hora entras? ¿Tempranito? Me levanto a las 5, entro a las 7. Lo que pasa es que voy a misa primero y después voy para la... ¿Y después hace Feynman también? No, soy jefe de producción de la mañana en la radio y después hago televisión, soy productor de A Dos Voces en TN. Dos voces, ahí está Alfano. Alfano y Bonelli. Sí. Y Bonelli, sí. Pues es que encontré nota que le hicimos cuando le agredieron a Bonelli. La tengo, está en mi canal de YouTube. Bueno, periodista, autor de este libro que no lo leí, pero ya el título me encanta y ahora me voy a contar por qué. Se ve ahí bien, si lo contás, te mato. ¿Quién lo dijo? El general Guillermo Suárez Mason, alias Pajarito. Pausa y en instantes continuamos.
tonight, baby. You got to be there. Oh, it's ladies' night and the feeling's right. Lady, lady, I love you. Lady, single baby, sophisticated mama. Come on, you disco lady, yeah, stay with me tonight, mama, yeah. If you hear any noise, it ain't the boys, it's ladies' night. Gonna step out ladies' night, stepping out ladies' night. Gonna step out ladies' night, stepping out ladies' night. Oh yes, it's ladies' night, and the feeling's right. Oh yes, it's ladies' night. Oh what a night. Oh what a night. Oh yes, it's ladies' night, and the feeling's right. Oh yes, it's ladies' night. Oh what a night. On disco lights, your name will be seen. You can fulfill all your dreams. Party here, party there, everywhere. This is your night, baby, and you got to be there. Well, this is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night tonight. Everything's gonna be alright.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Laceras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Laceras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Jubileo. La trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo. La trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre. Seguimos compartiendo este capítulo del País y los escritores. Estamos con Gustavo Sanmartino, periodista, un periodista de vocación, de alma, un tipo, yo trabajé muchos años con él, no sé si 5, 6, 7, en un noticiero muy visto, que tenía un ritmo frenético, una época frenética, ¿no, Gustavo? Época del menemismo. Sí, sí. Ah, linda, preciosa. Muchos viajes, muchos temas lindos, muchos casos policiales. Sí. Bueno, para mí fue una bendición tener todos los casos. No dábamos abasto. No. Casos de toda naturaleza. Aparte, ese programa te llevaba a la cercanía con los personajes, con lo cual no era que la veías de lejos, estabas ahí metido, ¿no? Pero bueno, volvamos al Si lo contaste mato. Después me decís por qué el Si lo contaste mato. Estamos hablando de la apropiación de bebés. Recordemos que la apropiación conlleva un delito que es la supresión de la identidad, que es un delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque es un delito permanente, instantáneo y permanente, hasta que no se termina con el delito. Es decir, una persona que no pasó solamente con el tema de la dictadura, pasa a veces que suprimen, especialmente cuando a una persona la compran. En una provincia, que pasa mucho en Argentina, le cambia la identidad, es un delito gravísimo. Y en este caso, lo de Soles Mason, bueno, como decía Ibarra, como dijiste Ibarra al principio, tenía información sobre esto. ¿Y qué te decía Mason? Bueno, la primera reunión con Soles Mason fue a principios del 99. La vinculación sigue siempre durante ese año telefónicamente. Yo buscaba con excusas de periodística más que nada, porque empezaba a ser muy fuerte la causa 450 y él entraba embocado en toda la causa, con lo cual tenía excusa. Entonces a veces utilizaba material de archivo y aquella cosa. Él jugueteaba mucho con el odio que tenía con los periodistas y estaba hablando con un periodista, entonces mucho de Timerman hablaba. Bueno, todo ese año va creciendo en nivel de relación, pero telefónico. De Jacobo Timerman. No, te hablo yo con Soles Mason. No, porque él hablaba de Timerman. De Jacobo Timerman. Sí. Director de La Opinión. Odiaba a Jacobo Timerman. Él decía, por periodista, por comunista y por judío. Pero tal cual, no odiaba. Se da que avanza, él estaba en libertad total. A fines del mismo año interviene el juez Bañasco con la causa 450 y lo procesa. Y él, en lugar de ir detenido en una cárcel, creo que está unos días nada más, interpela con el tema de ser mayor de 70 años, tenía casi 80, estaba por cumplir 80, y él logra la prisión domiciliaria. Con lo cual es la primera vez que lo hackean, más o menos, que no se podía mover, pero estaba en su casa, pero estaba libre. ¿Tenía pulsera?
Tenía pulsera. No. En esa época no. O sea, al no tener pulsera puesta, no tenía perímetro. No, de hecho me consta y hasta tengo certificado. Podía ir a la esquina a tomar un café al bar sin problema. No, pero te cuento, o sea, él transaba con la gendarmería en ese momento, la gendarmería los custodios, y de hecho yo sabía, porque había veces que me citaba, tengo notitas que me decía, me dejaba firmado incluso, mira, me fui aprovechando que gendarmería, el de gendarmería lo conozco, y se escapaba, los fines de semana se escapaba. Bueno, lo agarran así. Era bravo, ¿eh? Sí, lo que quería, era impunidad total. Pero sí, era bravo. ¿Así lo detienen a él, escapándose? Claro, porque yo lo termino a ver en el año 2003, fines del 2003, a los pocos días es el cumpleaños, creo que es exacto el 9 de enero, es el cumpleaños, él cumplía 80 años, hay un embajador de Ecuador, él había estado en Ecuador, era como un agregado por un tiempo, le dice ir a tomar algo a la noche, justo a las 0 horas, se van, en ese era momento, acordate, era ya el gobierno de Néstor Kirchner. Exacto. Ya estaba muy en boga el tema de la promoción de derechos humanos, desaparecidos y todo eso, y crecieron muchísimo y muy fuerte, hicieron una cosa buena, que era, bueno, la agrupación Hijos lo que hacía era ir a las casas de militares que estaban en gozo de libertad o prisión domiciliaria y los vigilaban. Bueno, a Suárez Mason lo engrampan en una, lo ven salir. A mí Suárez Mason después me enteré, no por él, sino por el hijo, que creen que le hicieron una cama, pero bueno, el punto es que lo agarran, el hijo lo denuncia a Bielsa lo manda a detener, termina en Devoto. Él estaba ya mal del corazón y no resistió la modalidad de detención de cárcel de Devoto. Al año muere, en el año 2005. O sea que... ¿Y la última cuál fue tu entrevista última? Fue ¿En libertad o...? No, ya tenía... No, yo tuve las últimas del 2003 y después tuve un diálogo telefónico, pero así en diciembre. Pero ¿2003 también? Sí. Las más importantes se suceden en el 2003. Cuando... A ver... El día exacto no lo tengo, pero es el día que Menem desiste el balotaje con Kirchner. Él me llama a mi casa, un día muy de noche, y me dice: San Martino, necesito hablar con usted, acepto la propuesta suya, de lo que veníamos hablando, pero hay condiciones. Al día siguiente nos reunimos, la propuesta, yo ya a esa altura le decía, él no aceptaba bajo ningún término hacer nada con cámara, ni grabador, ni nada. Acepta la idea del libro y me pone 4 condiciones. De las 4 condiciones, recuerdo, una era que yo le decía que sí, pero no, el libro debe ser como una especie de reivindicación. Él no usaba la palabra reivindicación, sino en la forma que ponía, tiene que ser como él me lo diga y como lo hacía. Después, que si a él le pasaba algo, ya ahí empezaba a ser perseguido mentalmente, que nadie, ni la mujer, ni ningún familiar, ningún camarada podía alterar lo que él me había dicho. A esta altura, bueno, él me había permitido grabar algunas cosas, las más formales, pero yo tengo 15 cassettes, 20 cassettes. Ah, mucho. Sí, pero son más tranquilas, no son unas cosas más potentes. Lo reservado él lo dejaba y lo... ¿Y cuándo te reconoció que había robado? Vos creo que le presentaste un caso específico. No, él en un grado ya de intimidad importante, llegamos no fue la última, sino 2 o 3 reuniones anteriores, donde él está muy cómodo y ya cansado, pero él estaba perturbado por todo él consideraba que lo del general Bendini, el general de Néstor Kirchner, en cualquier momento lo venía y se lo llevaba detenido. El relajado, él insinuó algo del tema del robo de B, no sé si era algo que le había comentado el abogado por la causa que estaba implicado, entonces yo le soslayo, le insisto eso, y él, como al pasar, él agarra y da a entender que él había colaborado en hacer llegar un bebé al hermano de un sacerdote amigo de él. Dicho así, yo lo que hice fue por primera vez, no lo había hecho antes, casi que fue reacción, porque si no hubiese reaccionado mejor hubiese dicho mayores cosas. Yo me paré, nos sentábamos enfrentados en 2 sillones, con una mesa ratona en el medio, y él
Y digo, entonces, si usted dice colaboró, te robó, usted le dio un bebé a otro que no era suyo. Y me dice, no, te estoy diciendo que colaboré. Como yo estaba parado, él se me para. Y digo, no, usted me está diciendo que robó. Reconozco, yo usé primero la palabra robar. Él no dijo robar. No, él la dice después. Él la dice cuando me vuelve a decir, no, yo te dije que colaboré. No, usted me dice que robó. Y ahí es donde él me contesta, si querés que te diga robé, sí, robé un bebé. Y se lo di al hermano de un sacerdote amigo. Con lo cual yo me quedo callado, pero amago a irme. Ahí es donde yo amago a irme por el lado de la izquierda, él se me pone en el medio, se me acerca con la cara, yo sin contestar. ¿Desafiante o...? Mira, se me puso en el medio para que no pase. Con la cara encima, casi te diría, mira, yo en general lo trataba de general, de usted, con muchísimo respeto, cagazo, y ahí estaba, pechando la cosa como quería, pretendiendo buscar, este tipo de cosas. Edgardo, no fue una confesión. No fue una confesión. El tipo se le escapó en el contexto de esto. O sea, la cámara estaba prendida y lo dijo. Lo sobrepasaste. Sí. Porque vos le hiciste el juego, hasta que el tipo se cansó que sí, lo robé. El punto es que la graba porque cuando, no me dejé por acá, entonces callado me voy por el otro lado sin ningún tipo de reacción. Cuando me voy me ataja la mujer que había estado escuchando todo, porque siempre escuchaba las conversaciones. Me voy por el pasillo para ir a la puerta de salida y me dice, por favor, San Martino, no venga, sigamos hablando, no cuente nada, no diga nada. Y él a los gritos dice el famoso título, si lo contás te mato. El punto es que eso siguió. O sea que el cagazo ahí se aumentó. No, te voy a ser sincero, yo siento más fuerte y tono de amenaza hoy en día que no en aquel momento. ¿Y cuánto hace que falleció? Ya en 2005. 2005. O sea que hace 20 y pico, 21 años va a ser. Sí, lo que pasa es que fue todo un vínculo perturbador. Entonces, de hecho, yo quise terminar porque a pedido de la mujer de intervenir, él estaba mal, depresivo, y entonces la mujer me convencía y yo fui 2 o 3 veces más. De hecho, tenemos 2 o 3 reuniones, no abunda en detalles, sino que vuelve a la parte donde él hablaba de la familia, habla de la parte ética, de la represión, habla de la guerra justa y todo ese tipo de cosas. Pero vuelta hacia el final de esas 2 o 3 reuniones más, se vuelve, a lo mejor se termina, a lo mejor esta amenaza él la hizo 2 o 3 veces. Ciertamente yo no lo tomé tan fuerte. Ahora, empieza la cuestión mía, interna mía, que es, esto trasladado a mi casa, a mi mujer, se hizo muy fuerte. Llevar esto en el tiempo fue bastante dañino, en el sentido, ojo, lo digo para mí, el resto que diga lo que quiera, digo dañino para mí, hasta con un cuestionamiento moral. Yo soy una persona cristiana, voy a misa, soy una persona que quiso ser militar, o sea, en las 2 instituciones más importantes para mí, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, esto estaba muy vinculado. Si yo salía de aquí y decir que el tipo murió en el 2005, con lo cual, y ahí estaba, pero la confesión estaba, con lo cual se trasladó en el tiempo todo esto, y llegamos a esta época. ¿Y él qué te dijo que lo publicaras en qué época el libro? ¿Te dijo algo? No, él da a entender en las condiciones que él pone, dice que, y si usted no me hace caso, lo tendrá que publicar cuando yo ya tenga 100 años. Eso finalmente, de alguna forma se dio. Yo en el 2024, cuando yo ya tenía cerrado con la editorial el contrato para hacer el libro, voy a ver, él tenía 4 hijos, de los 4 hijos, una mujer y 3 varones. El hijo mayor es homónimo, se llama exactamente igual que él, Carlos Guillermo Suárez Meiso. ¿Y lo usa el apellido? Lo usa porque lo agarraron y lo detuvieron, está detenido por una causa de lesa humanidad. ¿Era militar también? Era de la ESMA, estuvo en la ESMA, era de la Armada. Ah, de la Armada. Bien. A él lo detienen al año siguiente del padre que muere. Ah, claro, bien. Bueno, yo hablo con el abogado del hijo, me permite ir a verlo, y en el año 2024, el año en que los diputados libertarios van a la cárcel de Seiza, yo estuve unos meses antes. Él me deja hablar, estoy con él cerca de 3 horas, yo necesitaba algunos datos pendientes que no tenía, entre ellos lo de la tumba, no sabía dónde estaba la tumba, no podía encontrar, había buscado... ¿Están Recoleta o San Chacarita? Ninguno de los 2 lados. ¿No? No. ¿Un privado?
No, Si no me lo contás después. no, Suárez Mason no tiene tumba porque lo enterraron en la misma tumba de la madre de Suárez Mason. Ajá, Suárez sí. Mason está enterrado en la tumba está en el Bien. cementerio británico. ¿Dónde? Británico, el cementerio Británico, privado, ahí en Chacarita. Exacto, privado. Bien, ahora yo te entiendo y veo que está muy bien, pero contame qué te dijeron el hijo cuando le dijiste quiero publicar un libro con todo esto. El hijo directamente dijo, la palabra que usó es no sería conveniente. Uso exactas las palabras para que todo el mundo... Él exactamente, y la dijo 2 veces, San Martino, no sería conveniente que publique ese libro. No sonó, le soy sincero, no sonó en tono de amenaza, sonó como, no diría que afectivamente, pero sí como dando un consejo, como que no era... Una reflexión. Exacto, pero la palabra exacta fue no sería conveniente. Yo a él le conté, mire, cumplo con la condición de su padre impuesta en el último momento. Yo escribí el libro que yo consideraba, le conté, haciendo uso del título, le conté esa historia del papá que había reconocido el robo de un bebé. ¿Sabes qué dijo? Absolutamente nada. ¿Qué te da a decir eso? Absolutamente nada. No lo defendió, ¿eh? Lo sabría. Nunca Lo lo sabría. defendió. Ponele que no. Pero no lo No, defendió. porque los militares no lo dijo, contaban, lo negó. no lo contaban en la casa. No, está bien, pero no voy sobre él, sino sobre la reacción. Sobre la reacción. Vuelvo a la idea Entiendo, documental. entiendo. Documental. No reaccionó. Me pide que es un poquito más. No reaccionó. Y le dije, bueno, cumplo con avisarle a la familia que este libro va a ser publicado. ¿Y con las hijas hablaste? La hija tenía una sola, yo hablé la última vez, sabía que el hijo estaba mal de salud, habíamos quedado en comunicarnos porque le había pedido unos datos, él no sabía si dármelo o no, pero iba a consultar. Lo llamo a la cárcel, había un teléfono directo, hasta el 2024 un teléfono directo, yo llamaba y te atendía. Dicho sea de paso, en esa cárcel conocí a Steve porque se paseaba por ahí. ¿Marcos Y- Paz fue eso? No, en 6. Ah, en el 6. Estaba en el 6. Penal de 6, así. En el 6. Impresionante. Y Sí, lo conozco. llamo, él no está, me dicen que está internado, entonces se me da por llamar al viejo teléfono de Recoleta, donde yo había tenido la reunión con Suárez Mason. Llamo y me atiende la hija. La hija le cuento y me dice, no, está internado. ¿Y usted quién es? Le explico. Ella no sabía nada de toda la historia, le explico más o menos y me da a entender, mire, venga cuando quiera, mamá está acá conmigo, la estoy cuidando yo. La madre debe tener actualmente, o sea, la mujer del general Suárez Mason debe tener actualmente con vida 97 años. Ah, muy 97. grande, muy Exacto. mayor. Exacto. Ahora, qué interesante el desarrollo y además no solo la pasión, sino la responsabilidad tuya y también las cuestiones de, a ver, cuando una persona te puede, te lo dijo en la cara, ¿no? Si lo contaste, mato. Vos sabías de dónde estaba. Dijo 3 veces. Claro, a mí me pasó cuando me amenazaron con cabezas, que mi mujer perdió un hijo, Sufro bravo. que también porque además no solo que me amenazaron al canal, al celular, sino yo tenía un programa en la radio de Luján y tenía el teléfono de una radio de Luján. Y es el día de hoy que siempre, viste, esas cosas, Tenían cómo llegar. sí, totalmente. Pero yo tengo que ser sincero, para mí es un gran trabajo, no lo leí, pero todo el laburo que tiene es muy grande y además con la participación de tus sentimientos y tu responsabilidad, un tipo muy responsable trabajando. Ahora decime, 2 cosas, el resultado del libro, ¿estás conforme con lo que salió? Y la segunda, las repercusiones. Estoy conforme. Hay muchos datos e indicios que no están porque yo los sigo investigando. Esto no es para jactarme de nada, simplemente porque no llegué a lograrlos. Estoy muy cerca de unas cosas que son muy importantes y que tienen que ver con esta historia, pero no los podía llegar en tiempo a publicar ahora. Y con respecto a las repercusiones, mirá, recién venía hablando por teléfono también porque tenía mensajes, justo el hijo de Timerman publicó en Twitter y haciendo referencia a Lo vi. la existencia de este libro, más otras cosas, otras repercusiones que han habido, es como que uno se empieza a inquietar. Diría que más que inquietarme yo, veo inquieta a los míos. Veo inquieto, yo no soy
persona pública ni visible, soy del otro lado, soy reservado y ni siquiera estoy en redes sociales, solo abrí un Instagram no tiene 2 meses justamente por este libro, creció mucho y la verdad asusta lo que se empieza a ver o a sentir con respecto al libro. No por el libro puede estar bien o mal escrito, júzguenlo como quieran, es un poco lo que vos decías recién con respecto al personaje. El personaje casi era desconocido para un montón y de pronto ahora es conocido o era referente o todo se viene encima porque hay alusión a ese personaje, hay alusión a aquella época. Yo ayer decía también en otra entrevista que grieta o no grieta, acá siempre hay dos bandos, bueno, es como que está muy cerca y muy pesado esa agresión, de los dos lados. La verdad que mis felicitaciones, un placer por el reencuentro, lo vamos a volver a mostrar. Ahí está Nicolás Giancaglini, nuestro operador, hombre de radio, este es operador de los operadores, es posta, este es posta, como Charlie, como Leo, Giancaglini, ¿hace cuánto hace que operas acá con este programa? Bastante, ¿no? 3, 4 años. Ah, bueno, el ciclo tiene 11 años, te cuento. Bueno, este libro es del señor Gustavo Sammartino. Ya saben quién es productor, es periodista antes que nada. Tienen su haber, como yo, un pedacito de un Martín Fierro que nos dieron a 9 Diario. Un pedacito. Pero bueno, muy justo. Vale. Muy justo porque haber hecho el noticiero que ustedes producían con Horacio La Rosa, con Gustavo Sigris y con tanta gente que trabajaba, y un noticiero que marcó época. 6 historias. Por Dios, y cuánta envidia de muchos cuando decías hacíamos 40 puntos, 30 puntos. Es cierto. Te doy la mano, te felicito. En otra época, gracias. Muchas Gustavo gracias. Sammartino. Muy amable. Nicolás Giancaglini, nuestro operador, la señora Viviana del Río en la producción, Ricardo Benítez Alcántara en la investigación periodística. Mi nombre es Edgardo Miller. Esto ha sido todo por hoy. El País y los Escritores, 11ª temporada. Muchas gracias. Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.